Entonces lo pongo. Hola. Bueno, continuamos entonces con esta tercera parte, ya pues conversando con nuestro colega, el arquitecto Arthur Pachou, también de la Escuela de Arquitectura de la Universidad José Antonio Páez de Valencia. Bueno, después de haber visto el extraordinario trabajo y además muy completo de nuestra colega Andrea Camacho, vamos a darle oportunidad también de ver el proyecto de Arthur, que bueno, ya nosotros lo conocemos y una de las cosas que me llamó la atención además es su maqueta iluminada con iluminación interna, ¿verdad, Meralia? Que eso fue, bueno, eso fue Sí, 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 algo, la recuerdo muy bien el sí, día sí, de la inauguración, yo creo que es la cuando le única, ¿no? Que expuso está su así trabajo. iluminada por, bueno, Sí, es lo tiene sus instalaciones eléctricas ya a pequeña Con sus escala. lucecitas. Sí, bueno, basadas en el plano. sí, exacto, exacto, está bien. Pero menos mal que no le pusiste el sistema de alarma porque ahí sí que caigo como condorito si comienza a sonar cualquier cosa. Bueno, ok, entonces vamos, ya puedes compartir, ya, déjame chequear, a ver, para compartir. Bueno, de hecho no voy a compartir pantalla, toda la presentación la voy a hacer a través de acá, ya la tengo preparada en un sistema aquí Ah, qué bueno, bueno, automatizado. qué chévere, no está bien, ok. Somos, Bueno, somos todo oídos. este, mi proyecto fue un complejo habitacional, comercial y de oficinas, ubicado también en el sector Las Acacias de la ciudad de Valencia. Y todo surge de ciertas características. La primera es que Las Acacias, como tal, es una de las primeras urbanizaciones privadas que existen dentro de la ciudad de Valencia. Y con el paso del tiempo, la ciudad se desarrolló, pero Las Acacias se mantuvo como urbanización hasta el punto en la actualidad, sobre todo después de las diversas situaciones que se han vivido en el país, la gente ha buscado formas de adaptar estas viviendas de lo que antes era una urbanización privada para poder emprender y hacer distintas actividades, todos siguiendo usando las mismas viviendas. O ¿Qué sea, sucede con cambiándole el eso? uso, le han cambiado el uso Sí, habitacional. ¿Y qué son viviendas de baja densidad en su mayoría? ¿O también hay... sí, son lo que antes eran casas privadas de unifamiliares. Ahora se pueden encontrar lugares donde dan cursos, un centro médico y mucho comercio informal, que han de hecho. adaptado? Sí, bueno, algo Es, como comenzaron a hacer así en las Mercedes, que las casas las fueron convirtiendo en comercio paulatinamente, bueno, hasta que después fueron integrando parcelas para digamos, ya edificaciones de mayor densidad. claro, claro. Y bueno, dado todas estas condiciones, se propone condensar, por decirlo de cierta forma, dentro del terreno. Primero, vamos a dar un poco más de contexto antes de adelantarme. Es necesario que, que todos estos usos informales que se estaban dando en la urbanización se les diera un carácter más formal, porque toda la gente de la zona sí lo estaba requiriendo, y aparte que la ciudad se desarrolló alrededor de esta urbanización y la urbanización no se desarrolló. Entonces tenemos edificios, tenemos la avenida principal, que es la avenida Bolívar de Valencia, tenemos la Paseo Cabriales, que es una avenida auxiliar, pero también principal que se desarrolló. Entonces está todo este desarrollo alrededor, pero siguen siendo las mismas casas de hace 80 años, 70 años más o menos, o incluso más. Entonces, lo que se busca es, en todo este sector,
potenciarlo para que crezca, para que se desarrolle así como se está desarrollando la ciudad, pero no solo que se desarrolle, sino que sea el punto de partida para la evolución de la ciudad como tal. O sea, para que una ciudad que ya se está desarrollando, aplicando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevos conceptos, las acacias sea el sitio o la cuna donde se muestren estos conceptos y se repliquen alrededor de la ciudad para desarrollarla de una forma más eficiente a nivel urbano. Ok. Este, Disculpa, Arthur, ¿hay algunas que han Dime. sido declaradas patrimonio cultural por casualidad? Porque por la Estábamos data, pensando en la misma. claro, porque la edad de esas construcciones pues son muy antiguas. Sí, está hablando de Hay alguna 80 años. que se conserva, vale la pena conservar o efectivamente pues son ya que están muy blandas esas construcciones? Sí, el estado de deterioro de la zona es bastante grande. Aparte, porque a pesar de, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, a pesar de ser una zona que está ubicada en el centro de la parte más ajetreada, movida de la ciudad, el centro de la ciudad, tiene muy poca conexión con el contexto. Entonces, básicamente lo que ocurre es que termina siendo como un se encapsula en sí misma y no hay mucho movimiento de gente, entonces se potencia más ese abandono de las viviendas y no, hasta ahora ninguna ha sido declarada como patrimonio de ningún tipo y es una cuestión que es bastante recurrente en Valencia, que también sería un área de estudio, porque muchas viviendas de hace mucho tiempo, sí, sin ninguna consideración, se reemplazan por una nueva y listo. O se demuelen y se construye algo completamente distinto a lo que había originalmente, en vez de aprovechar esas estructuras y darles un segundo uso. Como por ejemplo lo que ha ocurrido en la urbanización del Viñedo de Valencia, que se ha ido desarrollando hacia un carácter más estilo Las Mercedes en Caracas, con comercios, locales de comida, vida nocturna, etcétera, pero a costo de perder viviendas que tienen muchos años desde que la ciudad se desarrolló como tal. Sí, bueno, Entonces, bueno, como planteamiento del problema, es un tema que es bastante popular últimamente en el mundo, que es el tema de la contaminación y la disgregación de la ciudad. O sea, sin respetar, como por ejemplo ha ocurrido en la ciudad de Caracas, los bordes naturales que tiene la misma. Y Valencia, a pesar de que es una ciudad no capital, tiene un desarrollo bastante rápido, pero sin embargo está rodeada por barreras naturales muy prominentes, que son los cerros que rodean toda la ciudad, sobre todo en la parte norte de Valencia. Entonces eso indica que en un momento, dado un momento, la ciudad no va a poder expandirse más o para expandirse va a requerir este, ir corriendo esa barrera natural de las montañas como tal, que son uno de los principales atractivos de la ciudad, la naturaleza que la rodea. Entonces, esto que se llama, en inglés, habla un profesor de Cambridge, que es el urban sprawl, que es como el esparcimiento de la ciudad, está generando muchas consecuencias negativas para el urbanismo, como lo son el uso más obligatorio de vehículos para desplazarse entre los distintos espacios, como podrían ser las zonas más residenciales de las zonas donde se trabaja y de las zonas comerciales. Entonces se genera mayor contaminación, se crean ciudades que priorizan más el uso de vehículos automotores y le vamos restando protagonismo a la naturaleza y a los espacios caminables para que la gente, y no solo eso, sino también a lo que es la conformación de comunidades como tal, porque al esparcir las ciudades esparces a la gente y ya es muy difícil unir a gente en comunidades por sector, por así decirlo, donde tengan espacios donde puedan coincidir, compartir, habitar, trabajar y recrearse. Entonces, de ahí surge todo el análisis para convertir la, la urbanización Las Acacias en un, un ejemplo de esto. ¿Qué pasa?
las acacias tienen unas características muy provechosas para desarrollar este tipo de concepto porque en ellas están presentes muchos usos distintos de manera informal. Su ubicación dentro del contexto de la ciudad es súper aventajada. Está derecha la lámina, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Es súper aventajada porque estamos en el centro de la ciudad, cerca de muchas vías colectoras y muchas conexiones con el resto de la ciudad. Entonces es el punto de partida perfecto para poder combinar los distintos usos. Ya podemos empezar a hablar de, por ejemplo, la Avenida Bolívar con un carácter más comercial empresarial, que es una zona bastante de oficinas, edificios de oficinas, como por ejemplo el hito que estaba comentando mi compañera Andrea Camacho, que es La Torre Da Vinci. la Torre Da Vinci, correcto, que es un edificio de oficinas y hay muchos en ese contexto y mucho comercio. Luego está la Paseo Cabriales, que al estar adosada, por así decirlo, al principal pulmón vegetal de la ciudad de Valencia, que es el Parque Negra Hipólita, que es el parque más grande de la ciudad. No sabría con qué compararlo como para darles un contexto de tamaño, pero abarca casi un trozo entero de Valencia y está ubicado en todo el centro. Entonces, de ese lado se desarrollan más actividades recreativas, culturales, como el deporte, y realmente está un poco en desuso la avenida Paseo Cabriales. Entonces, dado que tengo comercios informales, viviendas y un carácter histórico de una urbanización, tengo una avenida principal que actúa como comercio, oficinas principalmente, y una vía secundaria, pero también de gran relevancia, que tiene carácter cultural y recreacional. ¿Por qué no combinar todo esto y en este proceso de desarrollo de la ciudad, sintetizar estos distintos usos y formalizarlos en una sola edificación, que vendría siendo el complejo habitacional, comercial y de oficinas, ubicado en el sector Las Acacias del estado Carabobo? ¿Qué ocurre con esto? Que en el sector Las Acacias no solo se consigue, o sea, no solo se está desarrollando este edificio, sino que, como comenté antes, todos los de la sección de diseño decidimos desarrollar distintas edificaciones que se complementaran a este concepto y de diferentes usos dentro de la urbanización Las Acacias. Es por eso que se requiere de condensar, desde mi perspectiva, la parte residencial sobre todo, para no perder ese carácter residencial y de urbanización que tenía Las Acacias. Pero también se anexan edificaciones como culturales, museos de arte contemporáneo, museos del niño, este, centro cívico, centro deportivo y un hotel. Entonces, de toda la organización se condensa, y un centro asistencial. Entonces, básicamente es como termina siendo la organización Las Acacias una mini ciudad dentro de la ciudad como tal y en todo el centro. Además de esto, en la parte del análisis urbano y el desarrollo urbano de la zona, se decidió conectar a través de un bulevar peatonal desde la Avenida Bolívar, hasta, bueno, semi peatonal, desde la Avenida Bolívar hasta la Paseo Cabriales en sentido este-oeste, para dar esa mayor conectividad que la urbanización estaba careciendo, y no cerrarla toda en sí misma, sino abrirla a que sea un espacio caminable que conecte ambos espacios para el peatón y sea un poco más relevante en el contexto de la ciudad. ¿Vale? Entonces, para todo esto, durante el transcurso del noveno semestre, yo desarrollé una primera propuesta, por así decirlo, pero todavía no estaba muy en claro qué era lo que quería lograr con ella. En esta edificación se puede observar básicamente un podio comercial, un centro comercial de 2 niveles, con una oficina, un edificio de oficinas y un edificio residencial colocado
arriba de este podio, separado por una planta libre. Los conceptos estaban ahí desde el principio, pero las conexiones la fusión de los usos era lo que no estaba teniendo como que mucho éxito dentro de esta primera propuesta que estaba haciendo. No me complacía a mí y no le complacía a mi tutor porque sentíamos que tenían más posibilidades de aprovecharse y de no ser un bloque que se impone dentro del espacio, sino considerar todos los aspectos del contexto para que sea una edificación que, a pesar de ser moderna y estar siendo colocada en el espacio, pareciera que siempre perteneció a ese lugar y que funcione para todos los aspectos que se quieren lograr de la mejor manera. Entonces aquí teníamos estos atrios cerrados donde se podía observar desde la parte comercial los pisos de residencias. Teníamos dos niveles de comercio, una torre de oficinas que no se diferenciaba mucho por el uso y unas viviendas muy condensadas. Teníamos como 150 apartamentos este, de distintos tamaños, pero no eran de la mejor distribución, no tenían las mejores características que podían tener. Era muy puesto así a, la, a lo crudo, pues vamos a ponerlo, y muy básico. No había mucho pensamiento detrás de esto. Aparte que terminó siendo muy desaprovechado esa planta libre. Luego de décimo semestre y en el proceso de desarrollo del tomo, empecé a revisar distintas referencias para el marco conceptual del tomo y me conseguí con varios ejemplos muy buenos de arquitectura que lograba este aspecto que yo quería, que era conectar distintos usos e implantarse en una zonificación que ya tenía un contexto muy marcado, unir la naturaleza y unir a los peatones en el proceso. Tenemos muchos, observé mucho el trabajo de Bjarke Ingels y del estudio Vic y distintas edificaciones de ellos que tenían alrededor del mundo, tanto en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y entonces me conseguí con bastantes conceptos que quería replicar. Y en este proceso, entonces, terminé dando para finalizar la tesis como tal con esta edificación que se observa acá, que ya tenía un poco más de carácter, un poco más de personalidad, se mimetizaba mejor con el contexto y no estaban dispuestas las cosas al azar. Aquí podemos observar la edificación en la parte más alta, es la torre de oficinas. Luego tenemos estos volúmenes escalonados que terminan siendo las viviendas, las residencias, todo apoyado todavía por un podio comercial que tiene simplemente la fachada comercial da hacia el bulevar semipeatonal, va a estar el peatón. Y la edificación lo que buscaba con estos escalones era adaptarse al contexto urbano y al perfil de las edificaciones del contexto, dado que hacia la Avenida Bolívar las edificaciones rondaban los 20 pisos y hacia la Paseo Cabriales apenas 2 o 3 pisos o 2 o 3 niveles de altura. Entonces, la idea era ir escalonadamente descendiendo a medida que va descendiendo los edificios del contexto y, a su vez, aprovechar, en vez de desarrollar una planta libre, se desarrolla un atrio central para la parte residencial lleno de naturaleza que en apoyo con estos escalones que forman el volumen, cuando iba caminando desde el parque hacia la Avenida Bolívar, se observaba distintas terrazas con vegetación y se extendía visualmente ese lenguaje de la naturaleza yendo hacia la parte de la ciudad o la parte más de concreto. Y, a su vez, cuando vas caminando desde la Avenida Bolívar hacia la Paseo Cabriales y el Parque Negripólita y Fernando Peñalver, lo primero que te encontrabas es que desde la Avenida Bolívar no se captaba, o sea, no se descubría toda la edificación de una sola vez, sino que se iba respondiendo a ese contexto también de los edificios de oficinas
y la ibas descubriendo a medida que ibas caminando y observando más debido a los pliegues que realiza el volumen. ¿Qué ocurre con esto? Todo nace de los conceptos, sobre todo de las maquetas volumétricas y el estudio de lo que se quería lograr. Uno de los principales objetivos que yo tenía, es el dibujo que está en la parte superior, era lograr, sobre todo porque veníamos saliendo de este tema pandemia, era lograr que los apartamentos no solo vivieran que ventilaran lo mejor posible. Y para esto no, tenía que limitar o disminuir la cantidad de barreras y muros que tenía el apartamento. Entonces los quise desarrollar en dúplex, en 2 niveles, y conectar cada apartamento con los pasillos en un nivel sí y un nivel no, un nivel sí y un nivel no. De manera que en el segundo nivel del dúplex me permitiera hacer una ventana que diera hacia el atrio central de la edificación. ¿Qué quería lograr con esto? Sobre todo en el contexto de la pandemia, era poder lograr, aún estando separados, ese sentido de comunidad y conexión entre los diversos vecinos que vivían en el apartamento, en los apartamentos. Entonces, a pesar de no estar conectándose o no tener esa posibilidad de salir de su casa, podías conocer, conectar y ver la vida de las distintas personas que habitaban. Era un concepto romántico en ese sentido, pero era uno de los conceptos generadores que se quería obtener Mira, con Arthur, y viendo el croquis rayaste bastante, ¿no? Para lograr esa solución. El croquis que tenemos a la Sí, derecha, echaste Ay, eso bastantes rayas. realmente, eso y Y surge seguro, de, y dígame, seguro, dígame, Lea. no, que seguramente también lo de la época de la pandemia, donde todo el mundo estaba tan aislado, pues tú sentiste también la necesidad de hacer esa interrelación personal, ¿no? De que de alguna manera hubiera algún tipo de comunicación. Correcto. También, como las viviendas son de 2 habitaciones, son para familias jóvenes, personas solteras o parejas recién casadas. Esta habitación secundaria funcionaba como el espacio auxiliar, dependiendo de lo que necesitaras. Si como un necesitabas tener una estudio. oficina en tu Sí, casa, exacto. lo colocabas ahí. Si necesitabas un estudio para tocar música, lo ponías ahí. Si necesitabas la habitación del nuevo bebé, la colocabas ahí. Y de cierta manera se notaba la personalidad, o este es el concepto, ¿no? De notar la personalidad de tu vecino a través de las cosas que hace con esta segunda habitación. Claro. Ahora, Mira, aquel es músico, yo también soy músico y tal. sí. Ahora, hay posibilidad de integrarlas, caso contrario, Arthur, por ejemplo, que son de dos con la posibilidad de un uso, digamos, de utilizarlo con otro uso más flexible, pero si yo, por ejemplo, quiero integrar un apartamento con otro, lo puedo hacer para tener 4 habitaciones, por ejemplo. ¿Habría esa posibilidad? Siempre existe la posibilidad. No fue una de las cuestiones O principales sea, no en lo las que planteo. Ok, estaba pensando cuando desarrollé la edificación, pero sí colindan, por ejemplo, en la zona de cocina con la zona de sala. Ahorita vamos a ver la planta de los apartamentos. Sí existe la posibilidad de conectar los 2 apartamentos, ok. pero también el estilo de vida o el cliente final al que se quería llegar era este arquetipo de personas, familias Claro, jóvenes claro, el con target, ok. recién casadas o personas solteras. Ahora una En la pregunta. maqueta de abajo, dígame, No, que vi en la dígame. volumetría que tienes en la parte de arriba, en lo que es la parte del techo, como que si fuera visitable en algunos, los que están hacia la parte de lo que están aquí hacia la Cabriales, tienes aquí como hecho como un paisajismo en este volumen bajo, Como si eh, fueran unas que terrazas, son techos unos que tienen Sí, son alguna jardines. terrazas, actividad. Ok, son esa terrazas terraza. visitables. Ok, de Sí, apartamentos, son digamos. terrazas visitables. Correcto, son para los apartamentos. Ellos tienen el atrio central, ahorita lo vamos a ver a mejor detalle, y tienen estas 2 terrazas. Más bien me abstuve durante el desarrollo del proyecto de desarrollar una tercera terraza para incluir otras actividades más deportivas dentro del conjunto, porque, bueno,
siendo sincero, el tiempo se me estaba acabando y no tenía mucho tiempo de seguir desarrollando cosas dentro de la edificación. Ok. Pero también existe esa posibilidad de desarrollar una tercera terraza Ahora, visitable. tú mencionaste que hay una parte que es semi-peatonal. O sea, claro, hay aquí digamos, un espacio público bien interesante, sobre todo en la parte aquí del remate donde está la torre de oficina y todo esto, pues que permite, digamos, esa apertura a la parte urbana, pero esa parte semipeatonal es como semiprivada, o sea, ¿qué carácter tendría? No, de hecho me refería, eh, ahí en la parte donde está el edificio de oficina se encuentra una plaza bastante prominente, pero a lo largo de la Paseo Cabriales, de la avenida principal de las Acacias, disculpen, esa conexión que queríamos hacer entre la Paseo Cabriales y la avenida Bolívar, más bien se los voy a mostrar acá. Si ven estas partes donde están los árboles y las palmeras, Ujú. era lo que se quiere lograr. Es una calle donde el protagonista o la primera persona que se considera es el peatón. Luego el ciclista y luego se dejan únicamente dos canales para conectar estas dos avenidas para los vehículos, en un sentido y en el otro. Ok, Entonces se quería dejar la mayor parte de la calle para el peatón. Por eso te digo semi-peatonal, porque si hubiese sido 100% peatonal como lo son los bulevares, pues hubiese sido un camino únicamente para personas. claro, Pero claro. también queríamos no limitar esa conexión entre las avenidas a los vehículos. Ok, chévere. Aquí en la maqueta, este volumen que tenemos acá, el que tú hiciste mención, Roberto, esta es la maqueta de estudio, básicamente. Y ese montón de rayones era porque estaba en la búsqueda de lograr la mejor conexión entre el contexto y el terreno y los accesos tanto para cada uno de los usos. Entonces, cómo iba a fluir dentro del terreno todo esto. Y arriba de eso iba colocando las distintas volumetrías que iban surgiendo de ese principio, porque todo aquí lo principal que se quería lograr siempre es poder, eh, digamos, camuflajearse con el contexto, ser un edificio que siempre pareciera que estuvo ahí y que no fuera una interrupción del espacio, sino un añadido de valor, por así decirlo. Cuando Entonces, estabas tomando en cuenta las variables urbanas, y conociendo ya los proyectos de otros de tus compañeros, como es el caso de Andrea y de otros de tus compañeros, puesto que venían trabajando varios semestres, ustedes pudiste tomar en cuenta también las variables de los proyectos de ellos, o sea, como si hubieran estado construidos, a ver qué sí, sucedía. es que justamente ese fue otro de los retos del asunto, porque, por ejemplo, en mi sección, todos decidimos trabajar en terrenos anexos, o sea, todos los terrenos, la urbanización Las Acacias, la dividimos en distintos terrenos y decidimos quién iba a tomar qué y dónde hacía falta qué cosa. Entonces, por ejemplo, luego en mi terreno estaba un museo de dos alturas, entonces por eso es que también mi edificación va en descenso para poder terminar en el remate de tres alturas para luego que continuara el descenso del perfil urbano con el museo que tenía al lado. Y así fuimos todos gestionando eso. Fue un trabajo bastante difícil porque llegar a un consenso cuando somos todos arquitectos y todos queremos lograr algo distinto es bastante rudo, pero al final creo que salió bien. Qué bueno. Bueno, luego de todo este concepto, lo primero que pensé fue en la unidad habitacional, en la vivienda, en el apartamento tipo que quería desarrollar. Entonces, terminé con esta planta de cierta forma sencilla, donde quería que la estructura fuera lo menos invasiva y fuera sumamente funcional, pero también práctica, estéticamente hablando. Entonces tenemos una vivienda, el acceso principal, tenemos un pasillo y la vivienda está dividida, por así decirlo, en dos alas. Si vemos la planta baja, apenas se accede, del lado derecho tenemos
las escaleras que suben al siguiente nivel, y la sala doble altura. Es una sala principal que tiene doble altura y existe la posibilidad de eliminar esta doble altura y desarrollar una tercera habitación en esa sala, arriba. Luego tenemos al acceder la cocina, cocina-comedor y lavandero. Quería que todo el conjunto húmedo, las zonas húmedas del apartamento quedaran en el mismo lugar para poder hacer o facilitar la parte de las instalaciones. Ujú. Y al salir de la sala tenemos una pequeña terraza. Al subir al siguiente nivel nos encontramos con un pasillo slash balcón que observa la sala que hay en el nivel inferior. Y luego está la media habitación, o sea, la segunda habitación, que era la habitación auxiliar, que tiene ventanas panorámicas que dan hacia el atrio interno y tiene su propio baño. Y luego la habitación principal con su vestido y baño incluido. Esta zona húmeda queda arriba de la otra zona húmeda y se complementa. Y la habitación principal también tiene su terraza. Entonces, de cierta manera, en fachada es un juego de terrazas y de naturaleza, que la naturaleza no está como un jardín vertical como tal, sino que está presente a través de las jardineras que se colocan dentro o los materos que coloca la gente en sus propios balcones. Entonces existe esa posibilidad de que la vegetación suba sin necesidad de hacer una instalación sumamente complicada. Simplemente cada persona se hace eh, como protagonista de esa parte también, digámoslo. Entonces, todo surgió, o sea, lo principal que yo necesitaba desarrollar para que el proyecto funcionara de manera exitosa era la unidad habitacional, porque ella es la que va a dictaminar cómo iba, para mí, cómo iba a ser el desarrollo de todas esas plantas, para que no fuera únicamente funcional en plantas, sino que también fuera estéticamente atractivo en cortes y Claro, fachadas, o sea, claro, visualmente atractivo. claro. Luego, incluso aquí podemos ver un poco más del apartamento. Estos son los renders que realicé. Aquí se ve la sala doble altura, la cocina, con sus ventanales que también dan hacia las vistas de la ciudad, las escaleras que suben al siguiente piso, aquí se ve la zona de distribución. Esta era la segunda habitación que podía funcionar de distintas formas y esta era la habitación principal todo con ventanas y ventilación. La idea era que fuera súper ventilado. Aquí podemos observar las vistas que teníamos de la edificación. Este es el atrio central que queda entre apartamentos. Por aquí tenemos la parte posterior. Aquí tenemos otra vista. Aquí se observan Ujú. las terrazas visitables y la zona comercial en planta baja que se mantuvo. Entonces todo era como un conjunto de naturaleza, edificación, función, estética, contexto, que buscaba como mimetizarse en uno solo. Aquí hay una vista de noche, la única que logré sacar para la entrega. Y aquí se puede ver un poco más de la edificación. Y aquí están las terrazas que les mencionaba entre apartamentos. Y los Sí. pasillos posteriores que tenían sus jardineras también para más vegetación en el lugar. Oye, Entonces, ¿tú comprarías un apartamento de esos, Meralia? Sí, yo sí, sobre Oye, todo los sí, que a estén mí me cerca del parece, jardín. sí, me parece bastante, bastante No, y atractivo, un además, diseño sobre muy todo, funcional, tiene la principal, tiene su eso te iba a walk-in decir, sobre closet. todo muy funcional, Sí, yo creo que eso es porque una de las importante. cosas que, sí, una de las cosas que me preocupaba cuando él habló, que dijo que inicialmente era para familias jóvenes, yo decía, bueno, pero ¿y si es familia, o sea, si es para personas jóvenes y luego ellos se casan, que la familia crece, entonces tendrías que comprar otra vivienda, ¿no? Pero no, él lo previó, Sí, el ¿no? Tienes la crecimiento opción, interno, claro, de ocupar tiene que esa tener la doble opción. altura, aunque bueno, eso le da un atractivo al apartamento. Ahora, ¿cuántos Tipo apartamentos loft. tipo tienes? ¿Cuántos apartamentos duplex? Todos resultaron son duplex. siendo, sí, todos son, decidí al final, por salud propia y por los tiempos de entrega, que todos los apartamentos fueran el mismo apartamento tipo. Y en total terminaron siendo aproximadamente 60 apartamentos en todo el conjunto.
65, creo. Una reducción drástica entre lo que se había propuesto en noveno semestre, que eran como 128 apartamentos, que carecían de función de algún estándar, pues de ser iguales, porque esto está modulable, que para la construcción es mucho más sencillo hacerlo que apartamentos con estas esquinas, que se pueden encontrar en muchas edificaciones aquí en Venezuela, que terminan con esquinas incómodas o espacios muy pequeños, otros muy alterados. Esto es la forma básica, el cuadrado, el cubo, y de ahí se desarrollan los espacios internos de una forma muy funcional. Está bien, ¿no? Y la Este, fachada es está muy bien lograda y además eso, el apartamento con esa bondad de tener una terraza, tanto la parte social como la habitación principal, yo creo que es bien. Es un atractivo de venta que en definitiva es lo que busca el cliente, ¿no? Y aparte de eso, claro, pues bueno, es la fachada de Pero ahora es importante que en el próximo tiempo, Artur, por favor, nos diga sobre la ventilación de esos apartamentos, la orientación, ¿no? Porque Valencia es correcto. también bastante cálida, ¿no? Sí, bueno, incluso eso fue algo que me faltó mencionar, vamos a volver un momento, aquí a la planta tipo del apartamento. Ya observaron los renders que casi que cada espacio que tiene vista hacia la fachada tiene Ujú, un ventanal. ujú. Entonces, la ventilación cruzada se logra a través de los dos niveles de altura con las habitaciones y los ventanales de la planta baja. ¿Qué ocurre? La posición ventajosa de toda esta edificación es que está orientada, la fachada más larga, por así decirlo, está orientada en sentido norte-sur, Ujú. dejándonos el este y el oeste en las fachadas más pequeñas. Vamos incluso un momento a la planta baja, este, para que podamos observar eso mejor. Mira, antes de que se nos interrumpa, Sí, nos quedan dos Diego, nos quedan minutos, dos apenas nos minutos. quedan 2 minutos, Sí, pero antes de ir a otra parte ya para cerrar, veo, Ujú. tú tienes en la parte del acceso del apartamento hay como un maletero debajo de las escaleras, ¿qué estás planteando ahí? Sí, Ah, ok, sí, ok, justamente porque lo que quería lograr, que olvidé mencionarlo, era convertir las casas en apartamentos, pero sin perder las bondades de una casa, sin claro, perder el patio, jardín, sin perder espacio de almacenamiento para el claro, arbolito una y bicicleta, todo ¿quieres este guardar tipo de algo? cosas. Claro. Bueno, ok, Exacto. vamos a otra, entonces continuar en otra parte con Arthur Chévere. Parchov.